Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez a este canal. Hoy nos toca hablar sobre las bases de datos, que vamos a construir de acuerdo a la lista de requerimientos. Como base de datos vamos a utilizar MongoDB, por lo cual no tenemos que definir necesariamente un esquema, pero sí es bueno tener una idea más que todo sobre cómo va a ser el esquema que va a tener los datos al momento de realizar las peticiones. Si volvemos a darle un vistazo a la lista de requerimientos, en esencia tendríamos tres modelos, que serían los productos, los usuarios y las órdenes. Bueno, yo voy a trabajar con Docker, pero si tienes instalado MongoDB, tu computadora es indistinto. Simplemente voy a hacer una configuración adicional para montar una imagen de Docker y su contenedor para trabajar desde ahí, pero el puerto de conexión a MongoDB va a ser exactamente el mismo. Pues muy bien, si estás usando Docker, pues puedes seguir este pequeño tutorial para montar una imagen con un Dockerfile y luego levantar un Docker Compose para crear el contenedor. Y si no, pues te puedes saltar esta parte hasta la parte donde ya creemos la base de datos como tal. Muy bien, para empezar tienes que abrirte una terminal donde tengas creado un Docker Compose. Para este ejemplo yo lo he creado en la misma carpeta de la API, en una carpeta llamada Database y en un contenedor llamado Docker, en una carpeta llamada Docker. Y para levantar el Docker Compose simplemente tienes que escribir los comandos que son docker build -t y le pones el nombre de la imagen. En este caso yo he definido una imagen que se va a llamar Bakery Store Mongo Image, el tag que va a tener tu imagen, que en este caso va a ser latest, y a continuación un espacio y un punto haciendo referencia a que cargue el Dockerfile que tenga en esa ruta. Ok, esperamos a que esto cargue, expandemos para ver si hay un error de compilación o algo. Y listo, ya tenemos construida la imagen. Podemos listarla diciendo docker images. Y como podemos ver, yo tengo instalado la imagen por defecto de Mongo y también he creado una nueva imagen adicional que se va a llamar Bakery Store Image. ¿Y cuál es la diferencia entre la imagen normal y Bakery Store Image? Pues que simplemente estoy declarando que voy a tener un directorio llamado Shared Data y que voy a trabajar desde ese directorio y que a la vez voy a compartir un volumen de Docker en ese directorio. Y también pueden buscar la extensión de Docker en la tienda de extensiones de Visual Studio Code, que es una muy buena extensión. Te la instalas y te da esta sección donde tú puedes ver los contenedores que tienes instalados y las imágenes que has creado, además de los volúmenes. En este caso, como vemos, acabamos de crear esta nueva imagen de Bakery Store Mongo Image. Lo siguiente que quiero hacer es levantar mi Docker Compose. Vamos a darle una pequeña revisión. Estoy trabajando con la versión 3.7. He creado un servicio llamado Mongo y a partir de él voy a crear un contenedor llamado Bakery Store DB. Voy a utilizar la imagen que he creado con mi Dockerfile y si hay algún error lo voy a reiniciar. También estoy declarando dos volúmenes. El primero, que va a ser un volumen compartido, que va a estar ubicado en el disco D, en la carpeta Data from Mongo, en la carpeta Bakery Store Data. Y voy a compartirlo con la ruta que he creado en mi Dockerfile, con Shared Data. Luego estoy creando otro volumen aparte, que va a cargar por defecto todas las configuraciones que realice en mi MongoDB. Esto por si en un futuro necesito crearme otro contenedor para administrar la misma base de datos. Le estoy diciendo que por defecto utilice el comando out en cada comando que realice en el contenedor de Docker y que me habilite los puertos 27017 tanto para el contenedor como para conectarme a él de manera local desde la computadora. También estoy declarando dos variables de entorno, que sería el nombre y el password, para iniciar la base de datos. Así me evito de escribir un código muy largo al momento de realizar todas estas operaciones. Y simplemente lo que hago ahora es decirle Docker Compose -f para indicarle el archivo que voy a utilizar, que en este caso sería docker compose file.yaml. Y finalmente le digo levántalo y trabaja en segundo plano. Esperamos que cree el contenedor
y en efecto me lo ha creado. Y aquí, como podemos ver, también podríamos hacerlo por consola diciéndole docker ps-a para dictar todos los contenedores que tengo creados y levantados. Y como podemos ver que a partir de la imagen ps-mongo-image me ha creado el contenedor llamado bakery-store-db y que está habilitado en el puerto 27017 y que el puerto que se conecta del contenedor es el mismo. Está levantado hace 9 segundos atrás. Y como podemos ver también en la extensión que me he instalado de Docker, tengo ya creado mi contenedor de Bakery Store a partir de la imagen de bs-mongo-image que se está ejecutando con normalidad, y también me he creado el volumen que le he requerido, que en este caso sería Bakery Store DB. Ahora también, si vamos a la carpeta del disco D que he creado, que es el Data from Mongo, vemos que también me he creado una carpeta llamada Bakery Store Data, que es el volumen que estoy compartiendo. Perfecto. Ahora procedemos a verificar si realmente está funcionando nuestro Mongo. Para eso tenemos que entrar a la consola bash del contenedor, y eso lo hacemos ejecutando el comando. Primero voy a limpiar la pantalla y nos vamos a entrar desde aquí. Le digo docker ejecuta de manera interactiva el contenedor. Vamos a listar otra vez la lista de contenedores que tenemos. Ya, aquí tengo su ID. Entonces le digo docker ejecuta de manera interactiva el contenedor cuyo ID empiece con las letras 3E y ejecuta el bash. Y en efecto acabamos de entrar a la consola bash de Bakery Store. Y además me ha dirigido directamente a mi directorio de trabajo que he declarado en mi Dockerfile, que es el Shared Data. Podemos ver si está realmente funcionando Mongo y simplemente decimos mongo -u con la variable de entorno que he declarado, que sería el root, y -password, que sería también el root. Ingreso y en efecto vemos que se ha conectado a Mongo. Para ver si hemos declarado correctamente las credenciales, simplemente mostramos las bases de datos y en efecto ya tenemos configurado MongoDB. Perfecto. Cabe señalar que si estás trabajando sin Docker, estos pasos ya empiezan a correr para ti. Es decir, que tú te puedes conectar al MongoDB simplemente ejecutando mongod y se ejecuta directamente el MongoDB, y luego también ya tú puedes crearte algún usuario o alguna contraseña para administrarlo, pero como lo vamos a hacer de manera local no tiene mucha importancia en sí. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es crearnos, ya me he creado una base de datos y con sus roles de usuario, ya que si vemos otra vez el análisis de requerimientos, tenemos en esencia dos roles de usuario, que sería los clientes y los administradores o vendedores. Pero como los clientes en sí no van a tener una presencia fuerte en la base de datos, sino que simplemente van a ser parte de una colección más, no así de un usuario como tal de la base de datos, lo obviamos y nos resumimos a que solo va a haber administradores y vendedores, que van a ser los que van a poder escribir datos en la base de datos como tal y también administrarla como tal, ¿no? Y para eso me he creado un script en JavaScript donde ejecuto una nueva instancia de Mongo, obtengo la base de datos de los administradores, como que tengo acá, me autentifico con la contraseña y el usuario que me he creado en mi Docker Compose y simplemente le digo get Bakery Store DB, o sea que cuando yo ejecute esta petición automáticamente se me va a crear la base de datos. Luego, dentro de esta base de datos, ya que está la instancia de esta base de datos obtenida en una nueva variable llamada db, creo dos usuarios. El primero, que va a ser un usuario de tipo Sheller con su password y usuario que van a ser Sheller igual, y le asigno un rol de que pueda escribir y leer datos sobre la base de datos de Bakery Store y no va a tener ningún otro rol más. Y además me voy a crear un administrador que su contraseña y su usuario va a ser admin y le voy a dar tres distintos roles. El primero, que puede leer y escribir, que va a ser el administrador, y además que puede administrar los usuarios que vamos a crear dentro de la base de datos. Cuando me refiero a usuarios, no me refiero a la colección de usuarios, sino a los usuarios que son capaces de realizar acciones sobre la base de datos de manera independiente a la API. Ok, y también para hacer la prueba si es que está funcionando, me voy a crear una colección, la colección products. Lo vamos a tratar de manera independiente en otro capítulo, ya con la conexión a la API. Lo único que quiero ver en este capítulo es ver si realmente funciona, y eso lo vamos a ver en consola. Ya donde le estoy asignando valores
que me piden en la lista de requerimientos. En este caso, si revisamos una vez más, me dice que necesito el nombre, el precio, una lista de ingredientes, una breve descripción de su preparación y un tiempo de entrega. Y aquí nos ha faltado algo vital, que es la imagen. Ok, pero que lo estoy agregando aquí. Digo, me he creado una variedad de documentos para esta colección de products y le asigno los valores de name, precio, ingredientes con un array, el tiempo de orden medido en días, pero yo lo estoy pasando enteros. Igual la podemos configurar al momento de hacer las peticiones con la API, la imagen y por último una descripción de su preparación. Esto lo he llenado con datos cualquiera de Lorem Ipsum, y también la lista de ingredientes me he inventado palabras con Lorem Ipsum. Y bueno, como detalle final voy a cambiar el nombre de imagen por image. Order time, ingredients, price y name. Perfecto, todo está correcto. Ahora, aprovechando que me he creado un volumen compartido en Docker y que solo se encuentra en una dirección de mi disco duro, la partición de Data from Mongo, y en la carpeta Bakery Stored Data, lo voy a agregar a mi workspace. Y voy a copiar este archivo. Copy a Bakery Store Data, pero antes tengo que verificar que me salgo de el MongoDB dentro del contenedor y voy a listar qué archivos tengo aquí, y como ven no tengo nada en Share Data, pero una vez que copio y pego el archivo de database.js, lo que hago es decirle vuelvo a listar y ya tengo copiado en mi contenedor de Docker el archivo de database.js. Ok. Vamos a ver si es que podemos ejecutar esto directamente o si necesariamente tengo que entrar a la base de datos como tal. Así que por lo general cuando no tienes credenciales activadas, y esto debería funcionarte a ti que no estás realizando este ejercicio con Docker sino que con una instalación limpia en Windows, simplemente ejecutamos el comando diciéndole mongo db.js. Y en efecto nos ha funcionado. En principio nos ha dicho que se ha conectado con tranquilidad a puerto de Mongo y ha creado los usuarios con los roles que le ha asignado. Y vamos a ver si es cierto. Entonces nos volvemos a loguear en Mongo con el usuario y contraseña que yo le he asignado y mostramos las bases de datos show DBs. Y como podemos ver aquí ya tenemos creada la de Bakery Store. Usamos esta base de datos Bakery Store DB y mostramos las colecciones db.products en este caso. Bueno, primero show collections y vemos que tenemos products, luego mostramos todo lo que tiene products.find, no le pasamos filtros y le decimos que nos los muestre de manera mejorada. A ver, claro, me olvidé la S. Products.find, y aquí tenemos todos los datos que he ingresado, todo de manera automática sin tener que hacer ningún ingreso por consola. Pero para ver todo esto de manera un poco más gráfica sería muy aconsejable utilizar un cliente gráfico, que en este caso yo estoy utilizando RoboMongo 3T. Para crear una nueva conexión se van aquí y simplemente dices Manage Connection y te puedes crear una nueva colección. En este caso yo le voy a llamar colección, ¿qué tal? Bakery Store DB Admin. Bakery, exacto, Bakery Store DB Admin. Aquí tienen que verificar el puerto, que tiene que ser el mismo puerto que le asignan a Docker. A ver, ¿dónde le estoy diciendo este puerto? Aquí. En la parte de los puertos, este es el puerto en el cual tú puedes conectarte mediante el sistema operativo donde esté alojado Docker, y este es el puerto al que se va a conectar internamente Docker. Ok, en este caso yo estoy usando el 27017, es por eso que puedo conectarme a este puerto 27017. Luego en Authentication tenemos que pasarle el nombre de la base de datos a la cual está asignado este usuario. En este caso yo me he creado, déjenme ver, la base de llamados Bakery Store DB. La copiamos y la pegamos aquí y hemos creado dos tipos de usuario. Yo no quiero utilizar los parámetros del vendedor, pero sí quiero utilizar los parámetros del administrador, así que simplemente le digo admin y admin.
Pruebo la conexión y me dice que ha sido correcta y simplemente la guardo. Ahora, para hacer algunas pruebas, digamos, ¿qué pasaría si yo me olvido poner esto y simplemente trato de hacer la conexión? No me va a dejar porque estos usuarios que he creado simplemente se pueden autentificar en la BakerStoreDB. No van a funcionar para que ingresen a otro tipo de base de datos que hayamos creado que tengamos en nuestro Mongo. Esto ya le da una capa de seguridad a tus bases de datos y hace que no sea tan fácil la conexión externa. Vamos a restituir el BakerStoreDB. Y también es importante tener siempre usuarios separados, ya que si, por ejemplo, yo me conecto como un administrador, que en este caso yo lo tengo definido como root, puedo ver que si me conecto, puedo ver que puedo manejar cualquier tipo de base de datos que ya tenga, incluso las bases de datos del sistema. Y si es que tengo esto de manera global configurado, sería muy peligroso. Si es que algún día logran entrar a nuestra API, van a poder manejar todas nuestras bases de datos, lo cual no es para nada recomendable. Es por eso que nos creamos siempre usuarios que nos permitan entrar a distintas bases de datos, min y add. Y esto, como digo, con el simple propósito de darle una capa más de seguridad a nuestra API, ¿no? Y bueno, como ven, cuando nos conectamos como administrador de todas las bases de datos, pues precisamente podemos hacer eso, ver todas las bases de datos, lo cual no es nada recomendable. Pero cuando ya tengo un usuario asignado, simplemente puedo ver la base de datos en la cual estoy trabajando. Bien, vemos si en efecto se ha creado la colección que queríamos, las colecciones, y vemos que sí, esto es ya más de manera gráfica. Vemos que se han asignado los IDs automáticamente, los nombres de los productos, su precio, algunos de sus componentes, su tiempo de orden y la imagen. También una pequeña descripción que, como digo, son letras que he llenado sin sentido con un plugin llamado Faker. Aquí podemos crearnos también funciones en un futuro, pero no es muy necesario. Y por último, los usuarios. Aquí tengo al administrador como tal, con todos sus roles, y al vendedor con el rol que le he indicado, que en este caso simplemente puede leer y escribir sobre la base de datos. Ok, finalmente quiero ver si realmente estamos respetando los roles de usuario, y para eso vamos a identificarnos como si fuéramos un vendedor. Guardamos y nos conectamos, y si nos autenticáramos como vendedores, lo único que podríamos hacer es listar las colecciones, ¿ok? Y ver y escribir sobre las colecciones. Pero como podemos ver aquí, no podemos ver qué usuarios hay en la base de datos. Sí nos permite ver las colecciones y tal. Incluso podríamos tal vez editar o eliminar alguna de ellas. Pero si queríamos editar las colecciones, tal vez es posible que no nos deje. Drop collection, yes. Y sí, bueno, en efecto sí nos dejó porque poder escribir y leer los datos, ¿no? Lo que nos toca hacer ahora es volver a insertar los datos que hemos eliminado como usuarios. Y para eso simplemente podemos comentar todo este código desde el db.js que tenemos en el shared data. Y para cargar otra vez el archivo tenemos que especificarle a Mongo y decirle load, y entre paréntesis y entre comillas enviarle la dirección donde está este script. En este caso yo lo tengo en la carpeta raíz llamada shared data /db.js y nos devuelve un true. Y si volvemos a revisar las colecciones de Mongo, bueno, recargamos la conexión, y si revisamos otra vez las colecciones, ya tenemos otra vez nuestra base de datos. Ok. Finalmente voy a desconectarme de esto, voy a manejar otra vez mis conexiones y voy a dejar por defecto al administrador y no así al vendedor. Ok, probamos una vez y está funcionando. Perfecto, ya tenemos entonces creada nuestra base de datos en MongoDB con los roles de usuarios que habíamos definido en la lista de requerimientos. Perfecto, ahora lo último que tenemos que hacer es instalarnos un manejador de esta base de datos y conectarnos a ella a través de nuestra API. Para ello vamos a utilizar
el paquete llamado Mongoose. Volvemos a abrir la terminal en la carpeta raíz de nuestra API y decimos npm install Mongoose. También voy a necesitar el tipado de datos para Mongoose, y esto lo voy a hacer instalándole las dependencias de desarrollo. Y le digo npm y de install menos d mayúscula, haciendo referencia a que se instalen las dependencias de desarrollo, arroba types slash mongoose. Ok, esperamos a que instale y una vez terminado comprobamos en el package.json que ya lo tenemos instalado. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es crearnos un archivo en la carpeta source llamado database, donde va a estar configurado todo lo relacionado a las bases de datos y a sus colecciones. Okay. Y como todo, importamos primero Mongoose, import Mongoose. Como ya tenemos tipados, pues ya se importa automáticamente. Y también sería interesante que de una vez vayamos estructurando mejor nuestro proyecto, y lo que vamos a hacer es crearnos una carpeta llamada config, donde vamos a setear algunos archivos de configuración, y vamos a crearnos un archivo llamado config.ts. Aquí por defecto vamos a exportar un objeto, export default, donde setemos algunas variables de entorno para nuestra API. En este caso yo quiero que para la base de datos te crees otro objeto con dos parámetros de conexión. Primero la conexión local, que yo le voy a llamar local URL. Ya. Y esto lo logramos diciendo a mongodb y a continuación le tenemos que pasar el nombre y la contraseña que hemos asignado a nuestra base de datos. En este caso es admin, _admin, arroba la URL donde nos estamos conectando, que sería el localhost, el puerto, que sería 27017, que hemos definido en nuestro Docker Compose, y finalmente el nombre que le hemos dado a nuestra base de datos. Esto lo tenemos en db.js, bakery store db. Ok, y lo pegamos aquí y ya lo tenemos configurado. Ahora también voy a tener configurado, esto es local, una variable más que le voy a llamar atlas url, cuando me creo una cuenta en MongoDB Atlas y me asignen una dirección URL para conectarme. Pero entre tanto simplemente voy a conectarme a mi local URL. ¿Les parece si lo cambiamos por localDB y atlasDB? Para ser un poco más explícitos. Muy bien, revisamos una vez más si hemos escrito bien todo. MongoDB //admin arroba localhost en el puerto exacto. Aquí nos hemos quedado 27017 / el nombre de la base de datos, y perfecto. Ahora tenemos que importar estas configuraciones que hemos hecho, y lo hacemos diciendo import. Le vamos a asignar el parámetro config de bueno, ya no está en la misma carpeta, así que podemos entrar a config y traemos el archivo config. Muy bien, ahora pues tenemos que conectarnos a través de Mongoose, y para eso simplemente decimos mongoose.connect y le pasamos la URL que queremos utilizar. En este caso decimos que utilices de config el valor que está en el objeto db y que utilices el local db. Aquí tengo un error, me he comido una A de Atlas. Perfecto. Ahora también podemos especificar, tal y como hemos hecho con el archivo app.ts, y decirle que si tenemos una variable local de nuestro servidor, que utilice esa, de lo contrario utilice la que yo he configurado. Y para eso le puedo decir que primero busque esta variable en
el servidor donde lo tiene instalado. Le digo process nv punto, tal vez tiene una variable llamada mongodb como tal, url. Esta lo voy a especificar ya cuando trabajemos con Heroku. Ya se pueden setear variables de entorno para que cargue un poco más rápido, ¿no? Y no ande sobrecargando algunos archivos y demás. Bueno, simplemente es eso. Luego nos creemos una constante que sea la que referencia a la conexión. Connection. Y simplemente le digo mongoose.connect para que ejecute la conexión. Ok, ahora tenemos que ver si esto realmente está funcionando. Y por eso le decimos connection.once, o sea que si se conecta a la primera con el parámetro open, si abre esta conexión, le envía un callback vacío con una función flecha que diga, que nos escriba y nos diga conexión, esto entre comillas, establecida con MongoDB en el puerto y el número de puerto que le hemos asignado, que sería el 27017. Ok, y finalmente tenemos que ver si ha habido algún tipo de error y decimos connection on y especificamos el error y enviamos el error como una función flecha o un callback que nos muestre simplemente el error que ha pasado, o tal vez un mensaje diciendo hubo un error de conexión con Mongo, y le pasamos el error para que nos muestre qué errores ha habido. Y bueno, pues aquí simplemente tendremos que terminar la conexión y le pasamos el exit 0 para que termine la conexión, para que no se siga ejecutando la API en caso de que haya habido un error. Y finalmente tendremos que llamar esto desde nuestro index.ts para ejecutar todo lo que viene aquí adentro. Import.database. No le estoy asignando a ninguna otra variable ni tal, porque simplemente le estoy diciendo, al decirle import database, que se ejecute todo esto tal y como está. Ya de otra forma simplemente podría exportar esta constante como hemos hecho con el app y ejecutarlo desde el index, pero tampoco quiero que se sobrecargue mucho el index. La idea es tener un index súper limpio. Y muy bien, ejecutamos el comando que hemos creado en la anterior clase y decimos npm run dev para que transpile el código TypeScript y para que ejecute de una vez el servidor. Esperamos a que transpile, vemos si ha habido algún error y todo bien, al parecer sí. Para empezar me dice que el servidor se está ejecutando en el puerto 3000, lo cual está bien, y la conexión es establecida en el puerto 27017. Perfecto, pero aquí tenemos dos errores. Ya, bueno, más que errores son como advertencias de deprecation, que son cosas que se van a eliminar en un futuro en MongoDB, sobre todo en Mongoose. Y nos dice que la manera que estamos enviando la URL se está deprecando y será eliminada en unas futuras versiones. Para ver las nuevas maneras de pasar estas conexiones, tienes que utilizar este objeto llamado useNewURLParserTrue, y lo mismo también nos dice que tenemos que utilizar una nueva tipología. Pero ¿cómo podemos agregar estos datos que nos está pidiendo Mongoose? Pues simplemente le decimos aquí que en el momento de que haya una conexión les tenemos que pasar estas opciones, y para eso pues podemos declarar una constante que vamos a llamar dbOptions, y a la par tenemos que importar esta misma constante dbOptions, es connectionOptions. Ya, es una constante de tipo connectionOptions que va a guardar un objeto donde yo tenga que pasarle
todas estas configuraciones que me está pidiendo el Mongoose. En este caso el Use New URL Parser y también el Use Typology, Use Unified Typology. Y listo, lo guardo, lo vuelve a compilar, lo vuelve a ejecutar. Claro, ahora, bueno, una vez que ya tengo esta constante, que es el objeto de con las opciones, simplemente se lo paso al momento de conectarse, de realizar la conexión. Ok, y ahora que lo he vuelto a compilar otra vez, todo de TypeScript a JavaScript, me dice que el servidor se está ejecutando en el puerto 3000 y que la conexión se ha establecido en el puerto 27017. Y excelente. Eso es todo por ahora. No podemos hacer la prueba de listar alguna petición y tal, porque lo que tenemos que hacer con Mongoose es primero crear un esquema de datos para realizar las peticiones y que nos devuelva los datos que tenemos en la base de datos de acuerdo a ese esquema. Tenemos que hacer eso con un tratamiento por partes, así que vamos a tomarnos nuestro tiempo para realizar poco a poco todas ese tipo de peticiones. Por lo pronto, eso sería todo en cuanto a la configuración de nuestra base de datos y nos vemos en la siguiente clase donde ya empezamos a trabajar con los métodos que tenemos que realizar para hacer las peticiones. Nos vemos en el siguiente video.